Bueno, buen día grupo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio por integración y vamos a realizar integración por partes y nos piden evalúe y igual a la integral de x por coseno de x dividido para seno al cuadrado de x con su respectivo diferencial de x. Y muy bien, entonces nosotros vamos a ver una pequeña técnica para poder reconocer cómo puedo integrar por partes. En primera instancia se tiene la siguiente fórmula para integrar por partes. Vamos a poner por aquí integración por partes respectivamente. Y lo que va a suceder ahora es ver la fórmula respectiva. Y nos dan la siguiente nomenclatura para poder nosotros recordar cómo integrar por partes. Entonces esta fórmula va a servir para poder resolver integración por partes de una manera ágil. Y vamos a recordarle, entonces aquí nos dice que la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos integral de b de u. O recordando la famosa fórmula de la vaquita, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y de esta manera puedo recordar yo la fórmula para poder integrar por partes. Ahora, ¿a qué le voy a llamar yo u dentro del integrando y a qué le voy a llamar diferencial de b? Pues tenemos dos formas de hacerlo. La primera es viendo esta escritura y late. Y debemos ver qué significa y late. En primera instancia, yo opino que no debería ser tan útil este método, pero por otros ejercicios o ejercicios que aparecen para poder aplicar aquello es factible. Pero vamos a recordar. Y late por sus siglas viene siendo, la i representa funciones inversas, entonces vamos a poner aquello, ponemos inversas. La L representa funciones logarítmicas y escribimos aquello. La A representa funciones algebraicas. Entonces escribimos por acá algebraicas. Por otro lado aparece la T que representa funciones trigonométricas. Luego aparece la letra E y en este caso la última significaría funciones exponenciales. Muy bien, ya tenemos ahí el significado de la famosa abreviatura y late y me va a servir para integrar por partes, es decir que debo seguir este orden para seleccionar a la función que voy a llamarle u y a cuál le voy a llamar el diferencial de b. Pues bueno, siguiendo esta indicación vemos que aparece en nuestro integrando una función algebraica que en este caso es x y una función racional con expresiones trigonométricas, coseno de x dividido para seno cuadrado de x y representa una función trigonométrica que aparece luego de las funciones algebraicas. Entonces, siguiendo esta regla, me recomendaría que yo debería llamarle u en primera instancia a x y después al diferencial de b debo llamarle coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x, es decir, a lo que queda de la integral. Y siguiendo aquellos pasos, pues, ¿qué voy a obtener? Pues si es que sigo este método, sería factible en este caso. Por otro lado, tenemos que ver lo siguiente. Y es una de las formas que se recomienda para poder utilizar en integración por partes. Y nos dice que llamar u a la función más fácil de derivar. Y me dice que llame db a la función más fácil de integrar. Entonces yo me iría por el segundo camino, no utilizaría y late y utilizaría esta expresión o esta frase para recordar llame u a la función más fácil de derivar cuando va a hacer integración por partes y llame diferencial de b a la función más fácil de integrar. Y muy bien, entonces siguiendo las dos reglas, en este caso se cumple que la más fácil de derivar es x y la más fácil de integrar es coseno de x dividido para seno cuadrado de x. Entonces vamos a hacer lo respectivo.
vamos a utilizar en este caso u igual a x y posteriormente derivo a u con respecto a x y esto va a ser igual a la derivada de x es 1 y aquí le multiplicaría con su respectivo diferencial de x. Por otro lado, el diferencial de b es igual a toda esta expresión coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x. A eso le llamo yo diferencial de b. Ya que tengo esta nomenclatura, ¿cómo encuentro b? Pues debo integrar al diferencial de b. Por eso me dice llame diferencial de b a la función más fácil de integrar. Y esto es sencillo de integrar porque aquí puedo aplicar un cambio de variable. Para poder encontrar b, debo integrar al diferencial de b. b va a ser igual a la integral de coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x. Y vamos a copiar esta expresión por acá, entonces para saber cómo podría yo encontrar b. Aquí respectivamente voy a utilizar un cambio de variable, vamos a utilizar w ya que hemos usado en la integración por partes u y también vamos a tener la b. Entonces vamos a llamar w igual a seno de x. Aquí de paso vemos el método de sustitución o cambio de variable para integrar. ¿Y por qué le llamo w a seno de x? Porque en este caso está elevado al cuadrado y sabemos que yo debo hacer el cambio de variable para que se pueda anular la función que está en el numerador. Me dice que cuando yo hago el cambio de variable aparece la derivada. La derivada del cambio de variable es la función que aparece en el numerador o en el denominador como corresponda. En este caso va a aparecer en el numerador. Y la derivada de w es igual a coseno de x por el diferencial de x. Y de aquí lo que me queda hacer es despejar el diferencial de x, que es igual a el diferencial de w dividido para coseno de x. Ahora que ya tengo esos cambios de variables, vamos a sustituir. Nosotros necesitamos encontrar b, entonces b a qué va a ser igual. Nos va a quedar la integral de coseno de x, que no he cambiado nada. Vamos a conservar el numerador y copiamos coseno de x. Aquí utilicé w igual a seno de x, entonces en vez de seno de x pongo w. Pero está elevado al cuadrado, entonces el denominador tendría w al cuadrado. Y esto multiplicado por el diferencial de x, pero el diferencial de x es el diferencial de w dividido para coseno de x. Entonces esto correspondería como multiplicación dentro del integrando. Y efectivamente la integración por sustitución o cambio de variable hace que la derivada del cambio de variable sea lo que aparece en el numerador. Y en este caso me puedo ahorrar esta situación y simplificar. Coseno de x dividido para coseno de x es 1. Y entonces, ¿qué tendría por acá? Que b va a ser igual a la integral de w dividido para w al cuadrado. ¿Y cómo yo realizo esa integral? Pues puedo subir al w al cuadrado con su opuesto, el exponente opuesto en el numerador. Y en este caso el exponente opuesto sería negativo y tendría que b va a ser igual a la integral de w a la menos 2 por el diferencial de w. Y esa respectiva integral puedo utilizar la regla de la potencia para integrar, que me dice lo siguiente: integral de una base u elevado a un exponente n por el respectivo diferencial de u es igual a lo siguiente: a la función con su exponente y le sumo 1 dividido para su exponente más 1. Recuerden, estamos haciendo integración por partes. Nos pidieron evaluar y igual a x por coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x. Y estamos realizando paso por paso la integración por partes. Y hemos visto dos formas de identificar tanto a u como el diferencial de b, que esta es la fórmula para hacer la respectiva integración por partes. Y después de aquello ya hemos realizado los respectivos nombramientos de u, en este caso es x porque es más fácil de derivar. Diferencial de b es igual a coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x porque es más fácil de integrar. Entre comillas se podría decir, pero sí nos sirve.
y b va a ser igual a la integral de coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces estamos haciendo esta integral para encontrar b y vemos que hemos hecho una sustitución. Y aplicando esta regla de la potencia para integrar, en esta integral tendría que b a qué va a ser igual. Vamos a poner por acá al lado que b va a ser igual a, aplicando la regla de la potencia me quedaría w a la menos 1 dividido para menos 1, entonces tendría menos 1 sobre w es la respectiva solución de esa integral. Y entonces revolviendo a la variable original, b es igual a menos 1 dividido para seno de x. Y aquí no pongo una constante más porque estamos haciendo el proceso de integración por partes. Ahora sí ya tengo todos mis elementos. Tengo u, tengo el diferencial de u, tengo el diferencial de b y tengo b. Entonces ya aplico la regla respectiva de integración por partes. Integral de u por el diferencial de b. Sabemos que es esta integral de aquí. Entonces la vamos a copiar por acá abajo. Siguiendo integración por partes. Esto es igual a u por b. U es x y b es menos 1 dividido para seno de x. Entonces me quedaría menos x dividido para seno de x. Y tengo de esta manera. Y la integración por partes me dice menos b, la integral de b por el diferencial de u. Entonces tendría menos, aplico la integral por integración por partes y aparece un signo menos, la integral de 1 dividido para seno de x, y esto multiplicado por du. Aquí me dice la regla y du es el diferencial de x. Muy bien. Entonces ya tengo esta expresión. Aquí aparece la integral de x por coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x es igual a menos x dividido para seno de x. Y aquí aplico ley de signos. Tendría menos por menos sería más. Entonces tendría integral de 1 sobre seno de x positivo. Y entonces acá vamos a copiar la respectiva solución. ¿Cómo nos va a quedar? Integral de coseno de x por coseno de x dividido para seno cuadrado de x por el diferencial de x es igual a menos x dividido para seno de x. Aquí menos por menos es más. Y tendría integral de 1 sobre seno de x por el diferencial de x. 1 sobre seno de x por el diferencial de x. Si nosotros recordamos, para poder obtener esta integral y ya la solución respectiva de mi integración por partes, sabemos que 1 dividido para seno de x es igual a cosecante de x por identidad trigonométrica. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar el ejercicio? Sabemos que esta es la integral original, la que estoy haciendo por partes. Y esto va a ser igual a menos x dividido para seno de x, que aparece por aquí. La pasamos. Y entonces en vez de tener integral de 1 sobre seno de x, voy a tener integral de cosecante de x por el diferencial de x. Integral de cosecante de x por el diferencial de x. Y muy bien, ya casi tenemos lista nuestra integral y vamos a abrir un pequeño libro para que ustedes lo puedan ver. Y es necesario a veces utilizar estas fórmulas cuando ya se conoce todos los métodos de integración. Podemos ver por tablas la respectiva integral y la vamos a tener por acá. Esta es la bibliografía que más recomiendo yo, que es el cálculo de una variable, la 12ª edición de Thomas. Lo pueden evidenciar ahí, inclusive la portada. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Viendo las fórmulas respectivas, vamos a poner aquí en la página 791, donde te brindan una breve tabla de integrales. Y por ejemplo, aquí aparece que la integral de cosecante debe aparecer por aquí. Cosecante, no aparece por aquí. Entonces debe aparecer por acá abajo. Integral de cosecante, tendríamos la siguiente.
solo por recurrencia o para llegar pronto a la solución o recordando la integración inmediata de cosecante de x. Entonces vamos a tenerla por acá arriba, debe estar. Integral de cosecante de x la vamos a tener por acá abajo. Coseno, tenemos la integración de seno elevado a un exponente n, la integración de coseno. También tenemos por acá la integración de seno por coseno. Tenemos coseno sobre seno. Acá aparece la de tangente, la de secante. Aquí está la fórmula de integración de la cosecante. Aparece por aquí la de número 100. Y en este caso, esta es la integración por recurrencia de la cosecante. Aquí está. Integral de cosecante de x es igual a menos 1 sobre a por logaritmo de cosecante de x más cotangente de x. Entonces acá tendría la solución respectiva de esta integral. Me quedaría integral de x por coseno de x dividido para seno cuadrado de x. Va a ser igual a menos x por coseno de x dividido para seno de x, perdón. Y la fórmula de integración de cosecante de x me dice lo siguiente. Sería menos logaritmo natural, a en este caso sería 1, logaritmo natural de cosecante de x, logaritmo natural de valor absoluto de cosecante de x, más cotangente de x, y más una constante c de integración. Y listo. Hemos acabado nuestro ejercicio de integración por partes. Integral de x por coseno de x dividido para seno cuadrado de x. Si te gustó el video, por favor compártelo. Te he dado 2 claves para poder reconocer cómo integrar por partes. Y de esta manera hemos llegado a la solución. Que tengas un excelente día.